¿Qué tal con mi PEMS? Espero que se encuentren bastante bien. Espero que estén pasándola regular o bien. Realmente espero que se la estén pasando bien en esta cuarentena. Este es el tercer video de Historia de México correspondiente a la segunda parte del bloque 3. ¿Sí? Recuerdan que les había comentado que este bloque 3 lo iba a dividir en dos partes porque era especialmente eh, um, más amplio que el resto. Esta es la segunda parte. En esta segunda parte vamos a hablar única y exclusivamente de el porfiriato, ¿sale? De Don Porfirio Díaz, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Sin más por el momento, sin más preámbulos, yo soy su profesor Carlos y vamos a empezar. Dice 34. Señala tres referencias relacionadas con el crecimiento de la industria durante el mandato de Porfirio Díaz. 1. La introducción de la electricidad. 3. La expansión del ferrocarril. Y 5. La dependencia económica. ¿Sale? 1, 3 y 5, la respuesta es el inciso C. 35. Lee el siguiente fragmento redactado por el historiador Humberto Sánchez Córdoba y tenemos que elegir la opción que más lo describa. ¿Sale? Dice, un objetivo de Díaz que permitiría el crecimiento económico fue la ampliación de las líneas ferroviarias, lo cual ayudaría al intercambio comercial. Modernizar las vías de comunicación supondría no solo el poder llegar a más centros de producción, sino también reducir el tiempo de traslado entre un lugar y otro. ¿Sale? La respuesta, siempre se me olvida hacer esto, la respuesta es el inciso D. En el proyecto de industrialización del México porfirista, el sistema ferroviario representó un aspecto estratégico para el progreso. ¿Sí? Vamos a ver las características de la economía durante el porfiriato, que realmente son bastante interesantes. ¿Recuerdan esa frase que dijimos que íbamos a oír mucho durante estos videos? Aquí está otra vez, ¿vale? En 1876, Porfirio Díaz recibe a un México completamente en crisis económica, endeudado con las potencias económicas, con Estados Unidos, Inglaterra y Francia, endeudado con las potencias internas, es decir, con altos empresarios internos, y además con una economía principalmente rural, enfocada a la agricultura, a la ganadería, y con una muy poca y muy escaso comercio internacional. Mientras que en el resto del mundo tenemos un auge de las sociedades capitalistas, ¿sale? El capitalismo está avanzando rampante, todo el mundo está siendo capitalista, todo el mundo está teniendo su segunda revolución industrial, todo el mundo está haciendo producción en masa, mientras que México sigue en la economía rural. Entonces lo que va a buscar Porfirio Díaz es modernizar México. Modernizar México a través de la industria, modernizarlo a través de el ferrocarril, la electricidad, a través de empresas capitalistas, ¿sale? Introducir a México al capitalismo para que pueda con este avanzar económicamente. Eso es lo que va a buscar Porfirio Díaz y eso es lo que va a lograr. ¿Cómo lograrlo? Con empresas extranjeras, ¿sale? Los empresarios extranjeros son fundamentales en este periodo porque son los que traen la modernidad con ellos, ¿sí? Aquí tenemos una imagen dos imágenes, perdón, del ferrocarril, un elemento fundamental no solamente en México, sino en el resto del mundo para hablar de modernización, ¿sale? Entonces, es una economía dependiente porque dependemos de los capitalistas para modernizar México, para introducir al capitalismo y para introducir la industria, la electricidad. ¿Sale? Siguiente. Pregunta 36. Lee el siguiente enunciado. Para legitimar la reelección se modificó la Constitución en 1883, año en que se instituyó la Ley de Compañías Deslindadoras de la Tierra. En el fragmento anterior se describen estrategias impulsadas por, la respuesta es B, Don Porfirio Díaz. ¿Sí? Y 40. Sí, me adelanté a una pregunta, pero porque es el mismo orden temático. Dice, en el ámbito político, la dictadura porfirista nunca fomentó ni reconoció el voto popular y nunca respetó esfuerzos de la oposición por lograr un cambio de gobierno. De esta manera, sin elecciones libres, la respuesta es el inciso A.
tampoco hubo modernización política. Siempre se me olvida acercar la pregunta. Cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876, se va a encontrar con que hay un caos político. ¿Sale? Todo el mundo quiere llegar a la silla presidencial, por lo tanto nadie está respetando al presidente. En lugar de ver al presidente como una figura de orden, como una figura de gobierno, lo ven como un objetivo y lo ven como un obstáculo en mis intereses personales. Entonces el propósito de Díaz, no solamente de Díaz, sino de sus predecesores, va a ser traerle orden a esta nación, que todo el mundo vea en el presidente una figura estable y respetable. ¿Sí? Para eso hay que traer orden y paz, orden y progreso, ¿sale? De ahí que su lema sea orden y progreso, en el que Porfirio Díaz va a representar a ese hombre fuerte, a ese hombre estable que traerá la paz y al cual tenemos que respetar, porque si no lo respetamos, entonces no tendremos paz, ¿sale? Por eso es que llaman dictadura a este periodo. Es una dictadura porque justo va a aplicar la fuerza, la persona, perdón, más importante es Porfirio Díaz, no hay nadie más importante que el presidente. Y si se te ocurría contradecir al presidente, entonces tenías un problema y te enfrentabas a las fuerzas, ¿sí? Cuando hablamos de la reelección, tenemos un elemento que es generalizado en este periodo. Todo el mundo busca la reelección, todos los que llegan a la presidencia buscan la reelección, no por querer quedarse ahí, sino porque consideran que un periodo de 4 años no es suficiente para cumplir mi propósito. Yo necesito más tiempo para ello, ¿sale? Y por lo tanto voy a buscar mi reelección, voy a buscar quedarme en este poder hasta que yo considere que mi objetivo ya está cumplido, ¿sí? En el caso de Porfirio Díaz tenemos varios elementos, ¿sale? El primero de ellos es que la primera presidencia de Porfirio Díaz se da en el 76 al 80, ¿sale? Es decir, va a cumplir sus 4 años y se va a retirar, como él lo prometió. Después viene Manuel González, que es su amigo, y ese amigo suyo es el que va a modificar la Constitución para que el presidente Díaz, que es la segunda presidencia, pueda regresar desde 1884 hasta 1911. ¿Sale? Entonces, el hecho es que al principio él sí va a respetar el principio de no reelección y después no lo va a respetar. ¿Por qué? Porque sigue esta misma tendencia. ¿Vale? Un solo periodo presidencial no me es suficiente. Otra característica es que, pues, si no hay elecciones, si no estoy cambiando a los miembros del gobierno, entonces esos miembros del gobierno comienzan a envejecer. Y eso va a ser una característica esencial del porfiriato. Ya hacia finales, el gobierno envejece porque está hecho de personas. ¿Sale? Siguiente. 38. Lee el siguiente punto de vista sobre el México porfirista. Dice, en la economía porfirista, la extracción de materias primas se realizaba mediante prácticas como el peonaje, el trabajo forzado, el sistema de raya y una casi absoluta ausencia de leyes que protegieran al trabajador. La respuesta es el inciso D. Prácticas laborales como el peonaje y las carencias sociales en el México porfirista reflejaban el nivel de retraso que, en el fondo, caracterizó a ese modelo económico y socialmente subordinado. Y pregunta 39. En aras de la paz porfirista y de la industrialización, el lema orden y progreso era utilizado por el dictador para exhibir la imagen de México como un país moderno, progresista, estable y rico en expresiones de cultura cosmopolita, con lujosos edificios y exquisito gusto afrancesado. Pero la modernización del México porfirista era un modelo subordinado al capital imperialista y socialmente retrasado. ¿Sí? La respuesta es el inciso C. La economía porfirista dependía de la tecnología foránea y se adaptaba a las exigencias de las potencias europeas, pero mantenía esquemas como el peonaje, la raya y la exportación de materias primas. ¿Cómo era la sociedad en este México porfirista?
La sociedad en el México porfirista va a cambiar así, de un momento a otro, como un flash. En el momento en el que llega la industria, va a existir ese cambio, porque esa clase agrícola, esos campesinos que eran muchos en el México porfirista, se van a convertir, no todos, se van a convertir en proletarios, ¿sale? Y los que no se conviertan en proletarios se van a quedar como peones, ¿sí? ¿Recuerdan esta encomienda de la Nueva España en el que yo te encargo este montón de indios para que trabajen para ti? Pues muchos se van a quedar así, ¿sale? Y al mismo tiempo, con la llegada de la industria, va a crecer la burguesía, ¿sale? Va a crecer dos clases de burguesía. Una burguesía baja, una clase media, que son los estudiosos, los que van a la universidad, los que pueden trabajar de su mente, y otros que son los empresarios y la clase de gobierno, ¿sale? Que son la alta burguesía, la clase alta. Entonces tenemos las tres clases sociales. Una clase alta, que son comerciantes, banqueros, empresarios. Una clase media, que son universitarios, profesionales, etcétera, etcétera. Y una clase baja, que son obreros y campesinos. ¿Sí? Estas son tres imágenes que nos permiten identificar a esta clase media. Clase media y clase alta son las que se visten así. Son la burguesía, los que pueden costear los lujos de Francia. Los peones, campesinos y los obreros. En este caso puse a las obreras de las empresas textiles. ¿Vale? ¿Cómo es que mantenemos un orden en esta clase baja? ¿Cómo es que evitamos este, que se rebelen contra nosotros? Con la tienda de raya. La tienda de raya básicamente lo que proponía es que tú quieres eh, solventar los gastos de tu familia. Entonces, si quieres solventar los gastos de tu familia, tienes que trabajar. Y para trabajar tienes que comprar. Entonces, yo te obligo a que me compres a mí, en mi tienda de mi fábrica y de mi hacienda, que te endeudes porque no puedes comprar todo lo que necesitas y como te endeudas al comprar, tienes que trabajar para pagar la deuda. Y si no trabajas, te mueres de hambre y tu familia se muere de hambre. Es muy sencillo y muy fácil, ¿sale? Aquí tenemos una imagen de lo que era la tienda de raya, en el que hay un montón de personas formadas esperando para comprar, para pagarle a para endeudarse básicamente, ¿sí? La tienda de raya fue fundamental al momento de controlar a la sociedad. Siguiente, pregunta 41. ¿En cuál de los siguientes enunciados se describe algún aspecto de la cultura del México porfirista? La respuesta es C. Recintos como el Palacio de Bellas Artes o el edificio de Correos, así como el modernismo en la obra literaria de Manuel Gutiérrez Nájera o en la poesía de Amado Nervo, fueron aspectos culturales bajo influencia francesa desde finales del siglo XIX. Y pregunta 42. Entre los artistas románticos a finales del siglo XIX en el México porfirista, destaca, la respuesta es A. José María Velasco, autor de cuadros como El Popocatépetl y El Ferrocarril. Cuando hablamos de la cultura porfirista, hablamos de una cultura que busca imitar a los franceses, porque ellos eran en ese momento los más bonitos. Tenían lujosos palacios, materiales, construcciones de mármol, de hierro, unas pinturas y unos paisajes maravillosos. Entonces lo que va a buscar la cultura francesa, esta clase media, es imitarlos, ¿sí? Tenemos a Manuel Gutiérrez Nájera con la revista Azul, que va a imitar a la poesía europea, ¿sí? Tenemos a José María Velasco, pintor de paisajes hermosos como este del Popocatépetl, y abajo la ciudad, es decir, pinto a la naturaleza en su imponente belleza y a la sociedad industrial avanzando a través de esa hermosa naturaleza, y autores como Émile Bernard, creador de el edificio que iba a ser el Palacio Legislativo, pero que terminó siendo el Monumento a la Revolución. ¿Vale? Manuel Gutiérrez Nájera, José María Velasco y Émile Bernard. Y por último, 37, sí, esa supone que ya la debía haber contestado, pero la moví de lugar por esto.
Lee atentamente el siguiente fragmento y completa el espacio. En 1906 realizaron un movimiento de protesta porque eran obligados a trabajar en condiciones desfavorables para su salud y para sus intereses económicos. La respuesta es A. Los mineros de la Fundición de Cobre en Cananea. En 1906, los mineros de la Fundición de Cobre en Cananea realizaron un movimiento de protesta porque eran obligados a trabajar en condiciones desfavorables para su salud y sus intereses económicos. Y última pregunta de este bloque 3. La presencia del Partido Liberal Mexicano desde 1901 hasta la huelga de Río Blanco en Veracruz en 1907 y también finalmente el surgimiento del Partido Antirreeleccionista en 1909 fueron, la respuesta es C, manifestaciones de oposición contra Porfirio Díaz. Ya después de 1900 vamos a empezar a ver movimientos de protesta, movimientos de oposición contra Porfirio Díaz, ¿sí? Todo debido a la edad, a ese problema de que la gente envejece. Para 1900, Porfirio Díaz ya tiene 70 años, ¿sí? Entonces ya lo ven a él como una persona vieja, alguien que ya no necesita estar en el gobierno porque ya no necesita estar en el gobierno. Y tenemos dos formas de oposición, políticas y sociales. En la cuestión política van a ser los burgueses, la clase media que quiera llegar a la clase política. Quieren elecciones, quieren participar de la política, participar del gobierno. Tenemos en 1901 a Ricardo Flores Magón con el Partido Liberal Mexicano y en 1909 al Partido Antirreeleccionista de Francisco I. Madero, ¿sale? El Partido Liberal y el Partido Antirreeleccionista de Madero y Flores Magón. Y en la parte social tenemos las huelgas de Cananea en Sonora y la huelga de Río Blanco en Veracruz, de trabajadores subyugados a la tienda de raya que buscan una mejor condición de vida. ¿Sale? Aquí tenemos la huelga de Río Blanco, en la fábrica de Río Blanco, y una imagen creada después sobre Cananea. ¿Sale? Y eso fue todo. Acabamos ya el bloque 3. El siguiente video será sobre el bloque 4, que es sobre Revolución Mexicana y el Milagro Mexicano. ¿Sale? Nos vemos después, chicos. Hasta luego.